Bien, muchachos, pues para mí es de noche, son las 11 de la noche, pero tenemos la necesidad de dejar este material al alcance de ustedes para la clase del día de mañana, en virtud de que por otras circunstancias de fuerza mayor no me será posible estar con ustedes. El tema que tenemos de atender para esta ocasión es precisamente el desarrollo de la cámara anterior. Entonces, es conveniente hacer, cuando menos, una mención así general de lo que es la anatomía del ojo. Ya en los documentos que dejamos, los archivos en la plataforma, existen cuando menos los materiales básicos. Yo hubiese querido encontrar algo un poquito más detallado, más específico, pero bueno, lo que logramos encontrar ya lo pusimos al alcance de ustedes. Conviene entonces ubicarnos y tratar de entender este asunto. El ojo es necesario para entender lo que vamos a hablar en esta oportunidad, dividirlo, como quizás ya lo sepan, en dos grandes segmentos, lo que son el segmento anterior y el segmento posterior. Para entender cómo queda esto, tenemos que trazar una línea imaginaria que cruce precisamente por el cristalino, de tal suerte que el cristalino viene siendo prácticamente la línea, o más, mejor dicho, la estructura divisoria entre lo que es el segmento anterior y el segmento posterior. Es decir, del cristalino hacia adelante, la palabra misma lo dice, tenemos entonces el segmento anterior. El segmento anterior que está ocupado por una estructura importante de los medios restringentes que viene siendo el humor acuoso. Ese humor, lo sabemos, se produce en los procesos ciliares y de ahí circula por la cámara posterior dando vuelta por la parte distal del iris para circular hacia la cámara anterior y de ahí drenarse por el canal de Schlemm hacia el sistema venoso. Entonces tenemos con esto que en el segmento anterior tenemos dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior está ubicada detrás de lo que viene siendo la córnea y delante de lo que viene siendo el iris y el cristalino. Son los límites que tenemos. De hecho, de las dos cámaras es la más grande. Repetimos, ¿qué limita la cámara anterior? La cara posterior de la córnea y la cara anterior tanto del iris como del cristalino. Eso es la cámara anterior. Detrás del iris y adelante de lo que viene siendo el proceso ciliar y también la parte de lo que es el polo del cristalino, vamos a encontrar un pequeño triángulo muy, muy pequeñito. Ese es precisamente lo que viene siendo la cámara posterior. Correcto. Entonces, esto es el segmento anterior, que donde vamos a encontrar precisamente estas cámaras, la anterior y la posterior. Algunos autores se refieren a este segmento, le llaman cámara anterior, y al segmento posterior le llaman cámara posterior. Ojo con esto, para que cuando sus docentes de pronto les hagan referencia de que el ojo solamente tiene dos cámaras y les digan que la cámara posterior está ocupada por el humor vítreo, no lo tomen a mal. Es de acuerdo a las fuentes que esté utilizando su profesor. Solamente es preguntarle, bueno, a ver, profesor, ¿cómo considera usted dividido anatómicamente el ojo? Y con eso salimos de dudas. Pero de acuerdo a las fuentes que son consideradas como más actuales, tenemos entonces que está el segmento posterior que viene quedando precisamente atrás del cristalino y atrás de los procesos ciliares, y todo cubre toda aquella gran cámara que viene siendo prácticamente el 70, el 80% del volumen del ojo y que lo ocupa el humor vítreo. Para este segmento, entonces, los límites son la cara posterior del cristalino en su parte anterior, y en todo lo que viene siendo el globo viene siendo la retina, y hacia la parte posterior pues sigue siendo igual la retina, juntamente con la parte donde tiene su nacimiento el nervio óptico. Muy bien. Dicho esto, pasamos entonces ahora a considerar
lo que viene siendo la formación del ojo. Y tenemos que remitirnos a considerar el proceso de la neurulación. Cuando terminamos en la parte, el segmento o la sección anterior de la materia, que fue la primera sección, quedamos claros que la neurulación es el proceso en el cual se está formando la neurula, que termina con la formación del tubo neural, donde el tubo queda exactamente como tal, un tubo con dos huecos. Un hueco en la parte cefálica, que se le va a llamar precisamente el neuroporo cefálico, y el otro hueco, orificio o poro, que queda en el otro extremo, que viene a llamarse el poro caudal. Muy bien. Para este fin vamos a ubicarnos. Si hablamos del poro y polo cefálico, esto indica que en ese extremo, donde también se forma precisamente la fosita primitiva, ahí es donde se va a formar, en esa parte donde se va a formar la cabeza. Nos queda claro que los ojos pues están en la cabeza, dentro de lo que es la cara, pero en la cabeza. Entonces, para entender esto, va a ser necesario que no veamos la neurula tal como la venimos trabajando hasta el momento. El tubo neural, vamos a decirlo, en el centro y rodeado de lo que viene siendo el ectodermo. Hay que tomar en cuenta que ya para este momento el embrión se ha plegado sobre sí mismo. Recuerden lo que habíamos comentado, cuando tenemos el tubo neural, esto está en el centro, pero hacia los extremos, en los extremos tanto lateral como el extremo cefálico y el extremo caudal, está cubierto por el ectodermo, y llega el momento en que el embrión va a hacer esto, se pliega sobre su propio eje para tomar precisamente lo que nosotros conocemos como la posición fetal. Aquí todavía le vamos a llamar embrión porque eso es un embrión. La parte de feto ya nos queda claro que es a partir, algunos documentos marcan la semana octava, otros marcan la semana doceava. Yo desconozco por qué tanta diferencia entre un periodo y otro, pero bueno, así es como que está estructurado y así se ha considerado. Muy bien. Si vemos nosotros entonces nuestro embrión cubierto por el ectodermo en la parte dorsal y en la parte ventral, pues no vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Necesitamos, ustedes lo saben ya desde la clase de morfología, que para estudiar el organismo hay que hacer cortes. Cortes pueden ser imaginarios o bien en su momento cortes reales, como lo hace precisamente el patólogo y el estudioso de esas materias. Entonces aquí necesitamos nosotros, ahora sí que, decapitar nuestro embrión y después, como si fuera rebanar un virote a la mitad, lo vamos a partir en un sentido longitudinal y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Me permito mostrar estos dibujos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nuestra parte cefálica del embrión, la parte cefálica de la cabeza, donde se va a formar la cabeza. ¿Y qué va a ocurrir? Tenemos, en línea azul, estamos ilustrando lo que viene siendo el ectodermo de superficie, que está señalado, ectodermo de superficie, y en tono oscuro, en tono negro, lo que viene siendo el neuroectodermo. Neuroectodermo. ¿Por qué ectodermo en un lado y ectodermo en otro? Porque ambas estructuras derivan precisamente del ectodermo en el periodo de la diferenciación que se va llevando a cabo. Muy bien. Entre el ectodermo de superficie, línea azul, y el neuroectodermo, línea negra, vamos a tener un hueco, un espacio. Ese espacio no está vacío. Ese espacio lo está ocupando el mesodermo. Muy bien. Estamos ubicados hacia el día 22, que es cuando se está empezando a formar el ojo. Día 22, si hacemos un poquito de números, 7 por 3, 21. Entonces nos encontramos en la cuarta semana de gestación. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir aquí un cambio en el neuroectodermo. Empieza a sufrir este cambio
esta prolongación que le vamos a llamar evaginación. Evaginación, ¿por qué? Porque va hacia afuera, está empujando hacia afuera. Evaginación, tenemos la flecha que nos indica, ¿verdad? Va hacia afuera. Y esta formación va a desarrollar o va a tener un efecto que se llama inducción. ¿Qué es la inducción? La inducción es un estímulo que está dando esa estructura, que está motivando, está provocando algo, un cambio. Y entonces notemos, se va presentando esta evaginación, ¿verdad? Quisimos hacerlo en líneas punteadas, va avanzando hacia afuera, hacia el ectodermo de superficie, y llega un momento en que el ectodermo de superficie genera una respuesta. Inicialmente es una línea, pero entonces al acercarse el neuroectodermo, genera una respuesta y también el ectodermo de superficie sufre una evaginación. Notemos, es como una protuberancia, como pues decimos luego, ¿verdad? El chichón de una llanta de bicicleta, de un balón que se va a ponchar, una evaginación, una prolongación hacia afuera. Quiero aquí interrumpir un momento. Vamos a tomar en cuenta aquí algunas cuestiones, muchachos. El embrión sigue creciendo a expensas del proceso de la mitosis. Uno, señálenlo bien, por favor. La mitosis es una mitosis tremenda, está dividiendo y dividiendo, como ya sabemos, de una célula madre van obteniendo 2 células hijas, sigue ese proceso. Pero ya no nada más es una mera división mitótica. Como vemos, esto que está sucediendo aquí nos está provocando cambios. Entonces, las células empiezan a presentar lo que se llama el proceso de diferenciación. Entonces, ¿hay mitosis? Sí, pero también se va presentando la diferenciación. Las células ya no van a ser las mismas, van tomando un camino. Por otra parte, al momento de ir avanzando la diferenciación, como les está comentando un servidor, esta estructura va a generar una respuesta en otra estructura y entonces también vamos a tomar en cuenta, pongan ustedes así en sus apuntes, el fenómeno de inducción diagonal capacidad de respuesta. Hay investigaciones que se han hecho. Ustedes saben, el investigador le interesa saber qué pasa. Entonces, vamos a decir, han seccionado esta parte del neuroectodermo y la han injertado a nivel de abdomen. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque sea el día 22, en la semana cuarta, y sea una partecita del neuroectodermo, al injertarlo en un lugar que no corresponde, no hay respuesta. Entonces, la inducción se va a dar en un lugar, tiene un efecto, o sea, un factor topográfico, se va a dar en un tiempo específico, es decir, si en el día 22, 23 esto no sucede, ya no hubo ojo, no se va a formar el ojo. El ojo es muy preciso y por cierto es la primera estructura en sí como órgano que se forma en el ser humano. Muy bien, continuamos. Quiero aclarar también que este punto del desarrollo de lo que viene siendo la formación del ojo en sus primeras etapas, aquí lo que vamos a dejar más en claro es el proceso de formación del cristalino y del globo ocular en sí. Es una parte sumamente interesante, quizás un poquito como que enredosa, pero poniéndole cuidado está sencillo. Seguimos adelante. Entonces, tenemos ya nuestra evaginación, como estamos viendo en la lámina anterior, ¿verdad? Quedamos, el neuroectodermo empuja hacia afuera, pero el ectodermo de superficie, línea azul, dice, ¿qué pasa? Yo no me voy a quedar aquí, yo respondo, y también si el estímulo es hacia afuera, igual, hacia afuera también responde, es decir, evaginación, evaginación. ¿Ahí quedan las cosas? No. Quedamos que hay respuestas en diversos sentidos. Ahora viene un cambio interesante. El ectodermo de superficie o ectodermo superficial va a responder, pero ya no solamente en el sentido de seguirse yendo hacia afuera,
Ahora el ectodermo de superficie como que dice, alto aquí. No es irnos a donde sea nada más. Tenemos que formar algo. Y es donde se viene la manifestación de los genes. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Estamos anotando aquí la palabra, un efecto al revés. Es decir, primero evaginación hacia afuera, ahora vamos para atrás, el proceso de invaginación. El ectodermo de superficie empieza a invaginarse y ahora le toca al neuroectodermo responder. ¿Cómo? Invaginándose también. Pero notemos que ya cambia la forma, ya no va llevando la misma forma que tenía al principio. Va tomando una forma diferente, aquí parecería más bien como una letra Y mal hecha, como un árbol trunco o cortado, ¿verdad? Si lo ponemos en sentido vertical, pero el ojo se forma en un sentido, porque va a quedar finalmente en un trayecto o línea horizontal conforme al eje mayor del organismo. Muy bien. ¿Qué va ocurriendo? Llega un momento entonces en que el neuroectodermo se sigue replegando, se sigue invaginando y nos va dejando este hueco en medio. Vamos a tomar un poquito de cuidado con esta estructura en este momento. Si lo seguimos viendo en este sentido, pues como a qué parecerá, allá mis queridos amigos poblanos, o a lo mejor aquí en Jalisco, yo no sé si aquí en Jalisco también se ve, yo pensaría como chamaco travieso, que se trata de lo que viene siendo el palito que ocupamos para armar una resortera. Pero si lo vemos en este sentido, las cosas cambian. ¿Por qué razón? Aquí necesitamos tener un poquito de imaginación y podríamos considerar esto que nos da más o menos, si es cierto, como una Y ya muy mal formada, está demasiado ancha, pero notemos un brazo, el otro brazo y tenemos este tronco y esta parte que se extiende hacia los lados. Notemos que nos da más o menos la imagen de una copa. Aquí entonces a esto se le va a llamar copa óptica. Copa óptica con los brazos y con el centro que vendría siendo el fondo de la copa y finalmente esta parte que se le va a llamar pedículo óptico. Bien, entonces nos volvemos a ubicar como estamos. Tenemos nuestra copa óptica ya formada, pero notemos nosotros que entonces nuestro ectodermo de superficie, que inicialmente era una sola estructura, ¿qué le ha sucedido? Se ha roto y de aquí se ha desprendido una pequeña estructura esférica que está siendo secuestrada en el interior de la copa óptica. Este espacio que ocupaba inicialmente la copa óptica no se queda así, no se queda ese hueco. De pronto se vuelve a cerrar, pero aquí ya quedó una sección que después por la estimulación de los genes y los tiempos, finalmente aquí es donde se van a formar los párpados, ¿sí? Ectodermo de superficie, sección superior, sección inferior, que va a dar origen posteriormente, párpado superior y párpado inferior. Y de pronto quedan pegados, porque hay una etapa en el desarrollo embrionario en que los párpados no se ven como tal, quedan pegados, quedan unidos hacia la séptima semana, perdón, es cuando se vuelven a abrir y ya quedan precisamente ya formados y para cumplir con su función como pues ya los conocemos nosotros. Pero entonces esta esferita que quedó aquí secuestrada es precisamente la que nos va a dar origen y recibe el nombre de vesícula cristaliniana. Ya el nombre nos lo dice. ¿A quién le va a dar origen? Al cristalino. ¿De dónde viene? Del ectodermo de superficie. Ectodermo de superficie y neuroectodermo. Repetimos, nuestra copa óptica y el pedículo óptico. ¿Por qué? Se me preguntará por qué hace tanta insistencia en lo que viene siendo la copa y lo que viene siendo el pedículo. Porque de aquí va a derivar una estructura muy importante que va a ser la retina y de esta parte que es el tronquito de la copa
y que aquí recibe el nombre de pedículo óptico. De aquí es donde va a derivar posteriormente el nervio óptico. Notemos entonces cómo, si este es neuroectodermo, pues ya no nos cae muy en raro, ¿no? Que esta parte venga a formar en sí el nervio óptico, que el nombre mismo lo dice. No es otra cosa más que una estructura del sistema nervioso, el segundo paracraneal. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a otro punto. Y vamos a considerar ahora esta otra parte que también es sumamente interesante y para la que les voy a pedir de favor pongamos todo el cuidado para que logremos entender de qué se trata. Muy bien. En línea negra seguimos ilustrando lo que viene siendo el neuroectodermo, pero notemos ahora nuestra copa, ¿verdad? Al principio muy como deforme, ahorita sí, si tenemos un poquito de cuidado, notaremos que más bien parece una de esas copas donde se sirve champaña, ¿no? Esa copa es muy amplia en su parte media, más estrecha en la parte superior y pues como es propio tiene su parte del fondo y la base o el tallo donde, no sé si recibe el nombre de tallo en esos la cristalería, pero es la parte por donde se toma para beber. Muy bien. Entonces volvemos. En línea negra seguimos conservando esa referencia en color. Tenemos nuestra sección que corresponde a lo que es el neuroectodermo y nuestra vesícula cristaliniana ya ubicada en el lugar donde va a quedar y que quedamos que a partir de aquí tenemos nuestro segmento anterior hacia el frente y nuestro segmento posterior hacia la parte, claro está, posterior o hacia atrás. Limitada, volvemos hacia la parte anterior, esto viene siendo la cámara vítrea, que está en la parte anterior limitada por la cara posterior del cristalino, por todo lo que viene siendo la retina, en tanto en la parte superior, inferior, lateral, porque no nos... Hay un dato aquí, muchachos, no vamos a pensar que el ojo, ¿verdad?, es solamente, así como lo estamos viendo, en un solo plano o en dos. El ojo sabemos que es una estructura esférica, entonces hay que considerarla en ese sentido para que comprendamos bien las cosas. Correcto. Bien, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Notemos nosotros, voy a mis dibujos otra vez. Al principio teníamos nosotros, ¿verdad?, nuestra copa óptica, muy deforme, pero notemos nosotros que los brazos de la copa son, entre sí están un tanto cercanos, pero notemos que esta lámina o esta membrana está muy alejada de esta. Igual sucede acá. Al avanzar el desarrollo, nos encontramos con que ambas membranas se han acercado mucho, muy cerca la una de la otra. ¿Qué va a ocurrir? Aquí, precisamente, lo que es la parte exterior va a dar origen al epitelio pigmentario de la retina. Ya quedamos que la parte de la copa óptica va a dar origen a lo que es la retina, esta parte, y el pedículo al nervio óptico. Okay. Entonces, repetimos, la parte de línea negra, obvio, claro está, a partir de este punto, va a dar origen hacia lo que viene siendo el epitelio pigmentario de la retina, que acordémonos es la primera capa de las 10 que forman la retina. La otra membrana que se está adosando, no vamos a decir pegar, hablar de pegar en términos de anatomía, histología, es un error. Se está adosando, se está juntando, se está pegando. Esta parte, ¿a quién va a dar origen? Va a dar origen a la membrana donde se encuentran precisamente los fotorreceptores, los conos y los bastones. Qué detalle, ¿verdad? Muy bien, entonces cristalino y nuestra copa con la membrana, la que va a ser el origen del epitelio pigmentario y la membrana donde van a surgir o se van a formar posteriormente los conos y los bastones. Es conveniente considerar aquí una cuestión topográfica de la retina.
Estos números que tengo yo acá, si nos estamos dando cuenta, perdonen por los borrones o los rayones de allí, la estamos dividiendo en quintos. Y tengo esta llave que nos habla, notemos, tenemos el cristalino en la parte anterior, entonces todo lo que está para atrás es posterior. Entonces, las 4/5 partes posteriores de la retina se le llama retina visual, porque allí sí tenemos receptores, los fotorreceptores. Pero en la quinta parte anterior, repito, la quinta parte anterior no hay fotorreceptores. De ahí que entonces a esta sección se le llama retina ciega. Tal vez nos preguntemos, bueno, y si es retina ciega, entonces, ¿qué carambas tiene? Tiene una función importante porque desde el punto de vista embriológico, a partir de aquí se va a formar el cuerpo ciliar en esta zona. El cuerpo ciliar, porque esta parte que ya no le continúa el dibujo, pero en el extremo distal se abre como si fuera una Y al revés. La parte posterior da origen a lo que es en sí propiamente los procesos ciliares del cuerpo ciliar, y la parte anterior de esa Y da origen precisamente a la parte iridea, la parte retiniana o la sección retiniana del iris. Por esa razón, el iris tiene la facultad de responder al estímulo luminoso. ¿Por qué razón? Porque notemos, una cosa es que no vea y otra cosa es que sea ajena al sistema nervioso. Está derivándose precisamente del neuroectodermo, y recordemos que ahí existe el músculo que es el esfínter del iris, que responde al estímulo luminoso. Damos, ¿verdad?, la presencia del estímulo y el iris se contrae, o sea, la pupila se cierra. Retiramos el estímulo, la pupila se abre. Cuando se cierra la miosis, no meiosis. La meiosis sabemos que es el proceso de división de las células sexuales. Entonces, la miosis, que es la contracción de la pupila, y cuando retiramos el estímulo se dilata, que viene siendo la midriasis, ¿correcto? Entonces, estos datos son importantes que los tomemos en cuenta, y ya llega el momento en que el adosamiento de las dos membranas es tal que, como sabemos, ya se siguen formando las otras capas, que son otras 8 más, porque la retina finalmente, desde el punto de vista histológico, tiene 10 capas. Entonces aquí lo tenemos. Y la parte posterior, que viene siendo el pedículo, de aquí pues se va a formar en su momento el nervio óptico, que ya lo estudiaremos más a detalle en otras de las secciones, porque hay ciertos aspectos embriológicos interesantes que van en íntima relación con lo que viene siendo el proceso de formación de la cavidad vítrea, y también la cuestión de la circulación al interior del ojo. Bien, chicos, esto es lo que tenemos en tema para esta oportunidad. Pues ya creo que es todo lo que teníamos preparado. Entonces, si tenemos nosotros que el tema es la cámara anterior, bueno, porque precisamente a partir de los cuerpos ciliar hacia adelante tenemos la cámara anterior. ¿Qué tenemos enfrente? Enfrente lo que tenemos nosotros es precisamente la presencia o la formación, como estuvimos viendo en esta lámina, ¿verdad? Al frente de la copa óptica, que es lo que tenemos ectodermo de superficie, que de aquí en su momento también se va a derivar y formar la córnea para cerrar finalmente lo que viene siendo en sí el globo ocular. Pues es el tema, muchachos, para esta oportunidad. Por ahí les encargo, revisen los materiales que se les han subido y si ya están presentes en la plataforma, para que los revisen, los trabajen. Cualquier duda, pues estamos a la orden por el WhatsApp, por favor. Lamento que en esta ocasión, por otras circunstancias de fuerza mayor, nos vemos limitados a tener la oportunidad de compartir. He subido también en el correo la invitación para, si ustedes consideran propio, pues podemos organizarnos. De pronto estoy yo proponiendo, si les parece bien, revisamos esto de nueva cuenta el lunes por la noche a eso de las 9. Como ustedes así tengan a bien determinarlo, solamente les agradezco me informen. Al igual, si tuvieran alguna otra actividad ustedes ya programada, bueno, pues podemos reagendar. El propósito es colaborar con ustedes. Chicos, ha sido un placer dejarles este material
En su momento lo agregamos a los recursos que están en nuestra plataforma. Hasta luego.